Eh, bueno, buenas tardes a todos. Estaba aquí lidiando con la grabación. Bienvenidos a esta segunda edición de la tertulia que solemos hacer todos los años, porque es importante especializarse en traducción jurídica. Vamos a grabar la sesión, así que si hay alguna persona que por lo que sea no quiere salir o lo que sea, pues que no ponga la cámara y ya está, ¿vale? Como he dicho en los talleres anteriores. Muy importante, por favor, cerrar el micrófono cuando no nos toque hablar para evitar ruidos innecesarios. Y bueno, después de todas estas formalidades, vamos a tratar la primera mesa redonda. En este caso, hemos escogido la temática de qué no debe faltar en el currículum del traductor jurídico o qué salidas profesionales tengo como traductor jurídico. En este caso, las intervenciones serán hechas por Tatiana Peregrín y Maite Azcutia. Voy a presentar a cada una de mis compañeras. Por cierto, no me he presentado yo. Con todo esto, me presento yo primero. Me dice Tatiana que no se me escucha. Vale, ¿alguien me puede Se decir? te escucha fatal. ¿Sí? Yo sí te escucho, sí. Yo sí que te escucho bien, Cristina. Pues no sé, he hecho lo que hago todos los días, o sea que se me debería escuchar bien. Bueno, Tatiana dice que no escucha nada, no sé. Sari, vuelve a entrar Tatiana. Sí, mientras que yo me presento si quieres, eso es. Pero vamos, si me escuchan el resto. Vale, bueno, pues para presentarme, que se me había olvidado. Me llamo Cristina Esliva, soy traductora jurídica con las combinaciones inglés y francés-español. Fundé la agencia de traducción Fast Text hace ya 5 años, este es el 6º año. Y actualmente también fundé en enero de 2023 el CETI, el Centro de Estudios de Traducción e Interpretación, en el cual tenemos másteres y cursos en convenio con la UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid. Dicho esto, nos caracterizamos sobre todo por no solo yo, sino todos mis compañeros que imparten docencia en el máster, que están aquí conmigo, que ahora los presentaré. Ahora sí. Vale. Lo conseguí. Vale, bueno, estaba presentándome, ya acabo y ya os paso a vosotras, al paso a la primera mesa redonda. Como decía, pues bueno, nuestros másteres se diferencian sobre todo en que nosotros intentamos acercar al máximo la práctica en nuestros estudios, en nuestros programas, y que el docente tenga realmente contacto directo con la traducción del alumno. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y digamos nuestro valor diferencial, por decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, me he presentado también de forma muy escueta porque no voy a contar aquí toda la trayectoria. Paso a presentar a Tatiana y a Maite. Tatiana es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, especializada en Traducción Jurídica de Inglés y Francés a Español, y posee el máster de Traducción Audiovisual, Localización, Subtitulación y Doblaje del ISTRAD. Además, es traductora e intérprete jurada de inglés y es fundadora de la empresa de traducción Connected Translations. No sé si se me ha olvidado algo. Está muy bien. Completo. Vale, he tenido que recabar de todo por ahí. Y continuando con Maite. Maite es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad del País Vasco, posee el posgrado de Accesibilidad del ISTRAD y actualmente se dedica en su gran mayoría a la gestión de proyectos de traducción jurídica y audiovisual. Y dicho esto, mis compañeras, Maite, todo correcto, ¿verdad? Sí, todo bien. Vale, es que como hay algunas que me pasasteis en último momento y otras que he tenido que rescatar, pues por si acaso, para verificar. Paso a presentar esta primera mesa redonda, que como he dicho, trata sobre qué no debe faltar en el currículum del traductor jurídico, así como qué salidas profesionales podría encontrar como traductor jurídico. Pues con la experiencia que tenéis en el mercado, que en vuestro caso creo que es amplia, ¿qué contenido os parece imprescindible que tiene que aparecer en un currículum? Dicho esto, tenemos media hora para debatir esta mesa, es decir, hasta el 10. Si acabamos antes, no hay problema. Y si algún compañero quiere intervenir, pues bienvenido sea. Y ya me callo. Gracias, Cristina. Por supuesto. Pues no sé, Maite, si tú quieres empezar.
Pues sí, bueno, a ver, hay muchísimos consejos y muchas cosas que son imprescindibles en un currículum de un traductor en general, pero un traductor jurídico en concreto. Pero lo más importante creo que sería quizá quién eres y qué traduces. Es decir, que quede muy claro una breve presentación de decir, mira, yo soy tal y esta es mi especialización, porque si tú lo que quieres es que te contraten o te den una oportunidad para trabajar como traductor jurídico, tienes que dejar muy claro que estás especializado en esto. Entonces, a veces simplemente tu nombre y un pequeño subtítulo indicando esto hace mucho, sí. Sí, es como si fuera Y, al sí. principio del currículum un perfil, ¿no? Pues nada, eso es lo que dice Maite. Tu nombre, tu especialidad, incluso hay agencias de traducción que le interesa mucho ver la capacidad de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, traduzco 3.000 palabras diarias y mis combinaciones de idiomas son tal, ¿no? Como un pequeño resumen. Y con esa información básica, de un primer vistazo, ya la agencia de traducción saben a qué te dedicas, ¿no? Y qué es lo que haces. Sí. Así que sí, Y esa ya que parte. mencionas, Tatiana, las combinaciones de idiomas, es Sí, muy importante apuntar que son combinaciones de idiomas en las que trabajas. Es decir, no es he estudiado un año italiano y lo pongo. Lo puedes no, poner quizá en otro apartado, pero que quede bien claro en el título, subtítulo, las primeras líneas, en negrita, como quieras, pero quede bien claro de qué idioma a qué idioma traduces. Si es uno, o exactamente. si son dos, o si son varios, no pasa nada, pero en los que tú trabajas, eso es muy Sí, importante. porque vemos muchas veces, a ver, como agencia nos llegan muchos currículums, ¿no? Y muchas veces hay un apartado de idiomas y te pone, pues, el inglés, francés, tal, tengo un C1, un C2, un B1, vale, no me sirve eso. No me sirve, a mí lo que me sirve es saber de qué idioma partes, ¿vale? Y hacia qué idioma traduces. No, yo Efectivamente. entiendo que si tú te dedicas a la traducción de esos idiomas, tienes el nivel suficiente, tienes un C1 aproximadamente. No me hace falta saberlo. Yo lo que quiero saber es la combinación. Y después, obviamente, se pasan pruebas de traducción para comprobar ya no solo el nivel de idiomas, ¿no? Sino también en global si sabes traducir, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, en combinaciones de idiomas y no idiomas sueltos bueno, y por supuesto, pues estudiar un año, pues no sirve para traducir, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. No sé si Maite quiere decir Claro. algo, si no, pasaría a preguntaros qué consejos le daríais a una Sí. persona. Perdona, dime. No, sí, quería añadir también que es muy importante, relacionado con esto, decir qué formación tienes. Es decir, en los idiomas puedes decir qué formación tienes, pero también en general, tanto formación oficial, como puede ser una carrera universitaria, como cursos que hayas hecho, por ejemplo, el curso que ofrecemos nosotras de traducción jurídica, eso sería muy importante porque es lo que te Claro. interesa realmente que vean las empresas, Al que final, tú tienes formación especialización. en esto. Claro, porque, Claro, por ejemplo, la cualquier curso de licenciatura, especialización. claro, la licenciatura, el grado, ¿no? de traducción o la filología, bueno, para hacer un estudio inglés o el idioma que sea, ¿no? Al final son formaciones muy amplias, muy generales, sobre todo a partir del grado, ¿no? Porque antes de la licenciatura creo que sí que se especializaba uno más, ¿vale? Por ahí eligiendo, por lo menos en la Universidad de Granada era así, imagino que en toda la licenciatura era así, pero por lo que he hablado con alumnos, a partir del grado, las especializaciones empezaron a desaparecer y al final tienen que hacer un máster. Entonces, al final, los Sí, másteres de especialización o los cursos son muy importantes a la hora de especializarse, son fundamentales. Entonces, sí que es muy importante poner la formación tanto reglada, ¿no? Como cursos que no estén reglados. sí, Perdonad que os interrumpa, pero hay una persona que quiere intervenir. Celia, ¿querías Vale. comentar claro. algo? Celia, ¿has levantado la mano? No se escucha. No. O sea, has quitado el micrófono, pero no se te escucha. No, Pasa. Ay, perdón. Pasa Hola. Vale. ahora sí. Sí, pregunta por el chat y ahora lo contestamos, no hay problema. Sí, mientras, pues otra cosilla más que también es importante decir, el manejo y el conocimiento de las herramientas de traducción. Es decir, si trabajas con
Trados, Sí. por ejemplo, MemoQ, si no las utilizas, que eso ya hoy en día, ¿no? Hay que Pero bueno, utilizarla. ya, pero bueno, A es ver, decir, que si tú utilizas una herramienta, ponlo. sí, claro. Y ya no solo de traducción asistida por ordenador, ya no solo herramientas TAO, sino herramientas que sirven como traductor, ¿no? Por ejemplo, herramientas de conversión de documentos PDF a Word, herramientas de Sí. maquetación, yo qué sé, cualquier cosa que esté relacionada con el sector, tienes que ponerla, ¿vale? Y obviamente la herramienta TAO, una por lo menos, habría que, bueno, en mi opinión, habría que conocer. A ver, la más famosa siempre es Trados, ¿no? Pero bueno, que hay otras opciones gratuitas que para empezar, porque al final más o menos todos funcionan igual, ¿vale? Entonces, bueno, al principio, pues no te va, es normal que cuando estás empezando, pues no tengas ese dinero como para comprarte un programa como Trados, ¿no? Pero hay versiones gratuitas de prueba o incluso programas gratuitos y por ahí se puede empezar. Sí. Y es muy importante hoy en día saber utilizar esa herramienta y por lo tanto ponerlo en el currículum, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Yo Espera, creo que, mira, hay una pregunta. esta chica ha pasado la pregunta. Vale, a ver. Mi pregunta tiene que ver con las especialidades. ¿Pensáis que es más importante centrarse en una sola especialidad antes que hacer una combinación de varias? Para mí sí es más importante. Por ejemplo, dos especialidades, pero no más, en mi Más opinión. allá de 2, yo creo que es demasiado, a no ser que decidas, oye, mira, yo me he especializado en esto y no me gusta, quiero cambiar radicalmente, eso es otra historia. Bueno, es otra historia, Pero claro. claro, si tú realmente quieres hacer traducción especializada en algo, una o dos ramas, y si no son muy diferentes, mejor es lo Sí. suyo, pero como mucho 2. Sí, yo creo que Vamos, sí. Es mi que opinión. al final, es que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Se dice el refrán este. Entonces, lo suyo es Sí. especializarse, porque al final tú piensas desde el punto de vista del cliente, ¿no? Vale, quiero traducir un contrato. Tú vas a un traductor que hace de todo, no da esa confianza de especialidad, de que vas a saber hasta la última coma lo que significa esto, entonces no está dando una buena imagen. Yo creo que es mucho mejor la especialización. ¿Vale? De nada. Sí. Nada, os ha dado las gracias. ¿Qué consejo, por cambiar un poquitín el de tercio, le daríais? Bueno, todo lo que estáis dando ya son consejos en sí, pero ¿algún consejo a una persona que se va a adentrar en el ámbito de la traducción jurídica o va a buscar trabajo en el ámbito de la traducción jurídica? Bueno, Pues, a ver, yo creo que esto que voy a decir es general, pero es muy importante porque lo veo mucho. Que no haya ni una sola falta de ortografía sí, por en favor. vuestros currículums, vuestras cartas de presentación y vuestros emails en los que enviéis el Hay que currículum o leerlo incluso en todo muy bien. cualquier tipo de comunicación con el cliente. Sí, O sí, sea, sí. una cosa se te puede pasar, pero no. Y sobre todo Pero si es no. el primer contacto, es tu carta de presentación, entonces ni una falta de Claro. ortografía. A ver, los currículos se pueden redactar primero en Word y después ya te encargas de la maquetación, de que quede bonito y tal, pero por lo menos en Word ya tienes el corrector, ¿vale? Que vas a redactar un correo y utilizas un gestor de correo que no tiene corrector, pues coges, copias el texto en algún corrector de Google, que hay miles, y te cura en salud, ¿vale? O sea, falta de ortografía ninguna. Sí. Importante. También hay muchos alumnos que nos preguntan, es que yo acabo de terminar, entonces ¿qué voy a poner en el correo, en el currículum si no tengo experiencia? A ver, para los que estáis empezando, o sea, una pregunta muy habitual, la experiencia no es solo lo remunerado, ¿vale? Experiencia es, por ejemplo, el tiempo que pasáis de práctica en alguna agencia de traducción, es el tiempo que pasáis de voluntariado traduciendo para cualquier empresa como o ONG como Save the Children, por ejemplo, todo eso es experiencia. Incluso las cosas que habéis traducido en la carrera de experiencia, al final son años que estáis ahí machacando textos. Todo eso se puede poner. Entonces, y además, incluso, aunque no sea remunerado, textos de compañeros que se van fuera, cualquier cosa, todas esas cosas las podéis poner en el currículum como experiencia. Le hace un favor a alguien, pues mira, me voy fuera y quiero traducir el currículum y quiero traducir una carta de presentación, quiero traducir, no sé, cosas. Todo eso lo podéis poner, llevo desde tal año traduciendo. ¿Que no te has dado de alta como autónomo? Da igual, o sea,
no Nadie te lo importa. va a preguntar. Nadie te lo va a preguntar, es experiencia, ya está. ¿Vale? Bueno, si has cobrado o no has cobrado, les da igual. Ellos lo que quieren saber realmente, las empresas que te van a contratar, es, ¿tú has hecho esto? ¿Sabes hacerlo? Claro, Eso es lo que les ya interesa está. en el momento en el que tú mandas el currículum. Exacto. Después, también, si tú manejas un par de lenguas de trabajo o 3, tener el currículum en todas esas lenguas de trabajo, porque imagínate que traduces de inglés a español, pues no siempre vas a tener que mandar el currículum en español. De hecho, muchas de las empresas con las que trabajes se lo tendrás que mandar en inglés, porque ellos es lo que Claro. entenderán y la comunicación con ellos será así, o francés, o alemán, las que sean. Es importante en todas tus lenguas de trabajo, no las que conoces, sino las de Con las que trabajo, trabajas. tener el currículum y seleccionar muy bien a qué empresa le mandas cada uno, evidentemente. Claro. Y Eso es también importante. importante, el currículum de traducción. No metemos he sido camarero 2 años, no. Cada currículum para una cosa, incluso dentro del sector de la traducción, tú tienes un currículum que es adaptado solo para trabajo de traducción, vale, genial. Pero después, a lo mejor hay ofertas en empresas, ¿no? Que requieren X cosas muy concretas, pues si tú las tienes y a lo mejor, pues por lo que sea, no se te ha ocurrido poner en el currículum, adáptalo para enfocar el currículum a esos puntos fuertes, a esas cosas que te está pidiendo esa empresa, ¿vale? Entonces, siempre el currículum adaptado y sin meter otro tipo de Incluso, trabajo. sí, y lo que dice Tatiana, incluso si hay ciertas cosas concretas que piden, en el email, en el cuerpo del correo en el que mandéis este currículum, ponedlo. Una pequeña carta de presentación, algo muy breve. El correo Súper nunca rapidito. debería ir vacío, pero Exacto. algo muy breve de quién soy, qué hago y por qué es importante que te leas este correo. No sabéis la cantidad de correos que recibimos solo con el email, o sea, con el correo, o sea, perdón, con el currículum adjunto. Hola, os mando mi currículum para trabajar como traductor. Y ya está. Y es como, da la Sí. impresión de poquísima ganas. Es como, es que no te esfuerzas ni en redactar el correo para decir, hola, buenos días, te mando mi currículum. Algo. Ya. Si Y es esto muy es que corto, ni lo, pasan, y o si es muy sea, largo, también. sí. Nosotros esos tipos de correos ni siquiera abrimos el currículum, directamente no nos causa buena impresión. A Y lo veces. que dice también Maite, el currículum breve, mejor, o sea, una página, más no, porque al final no tenemos tiempo de leer tantísimas páginas. Y siempre buscamos lo mismo, lo que hemos mencionado antes, combinaciones de idiomas, especialidades, más o menos qué trabajo ha hecho, formación, herramientas y ya, o sea, eso en una hoja cabe. Sí. Y hay Y que mucha sea gente, un email serio. Sí, ahora sí, Cristina, vamos con la pregunta de Jessica que la he visto, pero que sea un email serio, que no sea no, por ricitos23@gmail.com, favor. por ejemplo, pero haceros, si hace falta, haceros un correo para esto, pero Si se que hace en un sea serio momento, porque claro, da mucha sensación de seriedad y de que eres una persona con la que se puede trabajar, ¿no? claro, un correo de Y a la Gmail, pero duda de con tu Jessica, nombre y ya. Y sí, Jessica claro, o dice, sea, tampoco. claro, Sí, es que dice, soy abogada y estudio traducción. ¿Sirve poner algo de la experiencia como abogada? Sí, claro. Aquí sí, o sea, evidentemente. claro. Sí, está muy relacionado. Si eres abogada y además estás estudiando en traducción, curso, en máster, lo que sea, ¿no? Traducción jurídica, van de la mano. O sea, es genial que seas abogada. Aquí sí que tienes que ponerlo, porque sí que tiene que ver con el sector, ¿vale? Claro que sí. Por supuesto, sí, sí. A ver, lo que hablamos de que no pongas camareros porque no tiene nada que ver. Si todo Exacto. son cosas que sí, aunque sean unas prácticas, un voluntariado, lo que sea, eso sí, eso Claro. sí. Y bueno, sí. Por último, ¿qué opciones diríais que tendríamos como traductor jurídico? Me refiero a opciones a nivel profesional. Aparte de como Muchas. freelance, porque lo hemos enfocado de alguna manera como freelance, pues, ¿qué otras cosas diríais? Pues a ver, aparte de como freelance, tienes la opción de trabajar en plantilla en agencias de traducción, por ejemplo. También en departamentos de bufetes de abogados, departamento de traducción de bufetes de abogados, que también hay muchos que son internacionales, ¿no? Y tienen un departamento propio de traducción.
O incluso empresas que no son bufetes de abogados, pero Claro. tienen o un departamento jurídico o necesitan este tipo de servicio porque Claro, son empresas grandes, o no sea, sé, por les hace ejemplo, falta mucho. Sí, son Apple. empresas grandes y a lo mejor, claro, En Apple mismamente tiene un entonces departamento tiran mucho. interno de traducción. O sea, es que puedes trabajar en muchos sitios, en Pues, Amazon. claro, ¿Vale? un equipo es un equipo de traducción y pues hay gente especializada en diferentes cosas. Entonces, pues bueno, siempre jurídico siempre hace falta en ese Sí, tipo sí, de sí. empresas. Sí, sí, siempre el departamento jurídico, al final, cuando son empresas internacionales, tenéis en cuenta que tienen mucho trato con muchísimos países, empresas de otros países, de proveedores. Entonces, al final, siempre va a haber contratos que firmar y ahí está el departamento jurídico y, por supuesto, tiene que haber un departamento de traducción en todo ese tipo de empresas. Y ya no solo este tipo de empresas, sino también podéis trabajar en instituciones. Por ejemplo, la Unión Europea, en fin, muchísimo, el Banco de España, muchísimas instituciones. ¿Vale? Sí. Así que hay muchísimas opciones. A grosso modo, yo creo que eso es más o menos. Sí. No sé si a algún compañero se le ocurre alguna cosa más, pero así a bote pronto, eso que se me ocurre a mí. Yo iba a decir eso. Sobre todo empresas. Sí, perdón, yo iba a decir eso, que si alguna Sí, persona Cristina. quiere comentar, algún compañero del máster, algún docente más quiere comentar algo, o si alguno de los asistentes tenéis alguna duda que le queráis preguntar a Tatiana o a Maite, porque, por ejemplo, Maite se tiene que marchar un rato, entonces, pues aprovechar para... No pasa nada, tranquila. Muy bien. Relativo a esta mesa redonda, es el momento para preguntarles. Porque les quedan 10 minutos, han sido... Dudas, preguntas, tomates. ¿Alguna duda que tengáis por ahí en el tintero? Pues no sé. ¿No? Todo claro. Bueno, eso está bien. Lo hemos hecho bien. Aplauso para nosotras. No sé si vosotras queréis comentar alguna cosa más que creáis fundamental. Pues bueno, quizá hacer un pequeño apunte en la carta de presentación, sobre todo para la gente, esto no va para la gente que quiera ser autónoma, porque esto cuando tú mandas como autónomo un currículum a una empresa para colaborar con ellos, pues no se hace, pero sí cuando quieres ser quizá traductor en plantilla o quieres trabajar para una empresa más grande, es importante también hacer una pequeña carta de presentación, lo mismo como ha dicho Tatiana con el currículum, que no sea más de una página, algo Breve. cortito. Sí, que si tú sabes a la persona a la que te diriges o lo puedes encontrar, es mejor que lo pongas en vez de a quien corresponda o cosas así que se ponen que realmente no dan cercanía y bueno, está bien saber si has investigado un poquito y decir, oye, por lo menos se ve el interés, ¿no? Y también Y investigar ya no sí, solo la persona, sino el correo, porque hay muchas veces que hay un correo específico de recursos humanos o algo así, ¿vale? sí. Para mandar el currículum, y mucha gente lo manda al general de los clientes, el típico de info. Mira la página, porque hay muchas veces que sí está, pasa que hay que buscar, ¿vale? Entonces, eso también denota interés en la empresa, en plan, te han molestado en ir buscando en la página, a ver cuál es el correo concreto para mandar el currículum. Y además para vosotros es mejor porque está mandando el currículum a quien lo va a mirar de verdad, ¿vale? No va a ir a la papelera, Sí. ¿vale? Sí, de hecho, muchas veces los correos que no llegan donde tienen que llegar no son leídos. Así que Exactamente. nos conviene no hacer ese pequeño esfuerzo. Exacto. Y que quede claro el puesto que solicitas. A ver, si es una empresa muy pequeña, pues bueno, pero si es una empresa grande, necesitas decirles a los de recursos humanos, oye, que yo quiero que me cojáis para esto, no de, no sé, limpiador o de programador, porque a lo mejor eso no os interesa. Bueno, que si os Claro. interesa, viene. Que Y quede yo claro. que sé, cada uno lo que Y quiera. Que esto también, realmente también vale un poco en general. y también creo que es Sí, importante la Tatiana, perdón. maquetación, ¿no? El diseño del currículum, de la carta de presentación, la maquetación. A ver, sí, es muy fácil hacer un currículum en Word y texto plano y ya, pero no llama la atención. O sea, hay muchísimos currículums así y hoy en día es muy fácil meterte en Canva, ¿vale? Y descargarte una plantilla de un currículum chulo, con colores que destaque. Si además, yo qué sé, tenéis una marca profesional y podéis añadirle el logo, vuestros colores corporativos, en fin,
Eso ya son cosas añadidas, ¿no? Bueno, pues mejor, ¿no? Pero que hay muchísimas plantillas para que el currículum sea vistoso y bonito y que no sea ahí todo en blanco y negro y ya está, que son muy sosos. Yo creo que es Y importante mandadlo en también la PDF. maquetación. Sí, por favor, mándalo en PDF, no mandáis Word. Es que leo mucho en Word. Y yo cuando lo veo digo, pero tú te estás dando cuenta, chiquillo, que yo ahora cojo y puedo hacer ahí con tu currículum lo que me dé la gana. Y es que no, en PDF. Y no solo eso, que está feo. Está feo, está feo. Que yo he llegado a ver currículums en JPG. Uy, sí. Uy, No a mí digo eso no me ha más. llegado No nunca. digo más. Menos mal. Pero sí, PDF. pues más o menos que sea algo formal, lo que hablábamos Sí. antes, un correo, una dirección de correo que tenga sentido, que sea original, lo que dice Tatiana, los colores, que sea llamativo, que sea original, que lo diferencie del resto de alguna forma. Tampoco nos Claro. tenemos que volver locos, Mira, pues pero como que no sea ejemplo, texto yo vi tal. una vez, pues creo que fue una publicación de LinkedIn o algo así, una chica que estaba solicitando un puesto en Amazon y entonces el currículum lo adaptó, o sea, lo que es la maquetación, como si fuera la ventana de búsqueda de Amazon. Y entonces a la izquierda salía ella una fotito, en la ventana de búsqueda salía su nombre y su especialidad, o sea, era súper vistoso y dices, contra, se ha molestado nada más que en maquetar todo el currículum para esta oferta. ¿La coge o no la coge? Por lo menos la hace la entrevista. Pues ya os digo, Claro. ese tipo de cosas llaman mucho la atención y te hacen destacar. Así que es muy importante. También irte al nivel de la empresa, ¿no? Si es muy formal o no es tan formal o tal, pues utilizar ese tipo de lenguaje para que, no sé, resonar un poco más. Sí, al final haces búsquedas. Si tú buscas la empresa en donde quieres trabajar y mira un poco su web, qué tono utilizan de usted o son más cercanos. Entonces, tú también, a la hora de escribirles o de mandarles tu carta de presentación, te adaptas a eso, ¿no? Porque sabes qué es lo que les va a gustar. Eso también es importante. Es muy importante conocer un poquito, porque no lo vas a conocer en profundidad, ¿no? Las personas que trabajan ahí, pero conocer un poquito por lo menos la empresa, qué se dedican, cómo son, qué les gusta más, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y creo que ya está. Cositas así que se nos habían quedado por ahí. Ah, mira, Enrique dice... Y una pregunta. Así que tengo que enviar a una empresa un correo electrónico distinto al de los clientes. Vale, te refieres... hay empresas, por ejemplo, en la mía, en Connected Translation, tenemos un correo que es el de info, ¿vale? Que utilizamos para los clientes, ¿vale? Porque si algún cliente llega a la web y quiere escribir. Y después tenemos otro que es el de recursos humanos, ¿vale? También está en la página de contacto, que es para que los traductores nos manden el currículum. O sea, que son dos currículums diferentes. Hay empresas que tienen un correo simplemente publicado y ya está. Entonces, pues le escribe al que tengan, ¿no? Pero sí que hay algunas, un correo específico o formularios para que rellenéis con vuestros datos. En fin, ya cada empresa trabaja de una manera. Pero sí que hay veces que están diferenciados, ¿vale? Te sigo leyendo la pregunta. Al ser dicho caso, ¿qué tipo de correo es recomendable utilizar en este caso? ¿Un correo personal u otro correo que sea diferente al que utilizaría para la comunicación con los clientes? Vale, entonces sería tener dos correos distintos para utilizar como traductor, además del correo personal. Ah, vale. Ah, vale. Vale, no te había entendido. Sí, Tenía que haberlo leído desde el principio. No, o sea, tú puedes tener tu correo personal, que yo qué sé, te llamas Periquito, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y después tienes un correo profesional, que puede ser también de Gmail, pero que sea más formal. Por ejemplo, si te llamas Francisco González Traductor, por ejemplo, @gmail.com. Es el que tú vas a utilizar con tus clientes, ya sea para mandarles traducciones, ya sea para contactar con nuevos clientes, ¿vale? O sea, no tienes que tener miles de correos para qué cosa, sino simplemente uno profesional. ¿Vale? Sí. A ver, puedes tener diferentes, ¿eh? Si a ti te resulta mucho más sencillo, pero realmente con tener uno profesional en el que englobes todo, claro, da igual. Después que resulta que vas creciendo, que no sé, pues creas una empresa, tienes varios departamentos, ya obviamente pues va escalando el tamaño, vas también teniendo más correos, pues, claro, por departamentos, pues uno mejor es para los clientes, otro correo es para recursos humanos, otro es para cosas de, yo qué sé, de contratación de proveedores, no sé, que eso ya conforme uno va progresando, pues va teniendo una serie de necesidades y se va adaptando conforme va viniendo todo, ¿no? Gmail sí, o y Outlook. Gmail o Outlook, da igual. Da igual. No sé, da igual. El que tú quieras.
El que más cómodo te resulte realmente. No pasa nada. Bueno, les quedan 5 minutos a mis compañeras. ¿Alguien más les quiere preguntar algo? Sí, parece que sí. ¿Hola? ¿Quién es IA? ¿Hola? No sé, Ivana, Sí. no sé. Yo no veo a nadie con el micro abierto. No, lo tienen todo cerrado. No. Bueno, Entonces ya está, creo yo. Bueno, si no podéis preguntar después y si no somos nosotras, algún compañero os contesta, no pasa nada. O sea, no. Sí. sí, no pasa nada. Si no son ellas, pues cualquiera puede daros respuesta. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda mesa redonda, si os parece. Voy a presentar a mis compañeros. Para empezar. Pero, Cristina, antes de que yo me tengo que ir, que ya solo para despedirme, para no interrumpirte, ¿vale? Que un placer estar con vosotros este ratito, esta tarde. Cualquier cosa, como dice Cristina, cualquier duda, si ya no estamos nosotras, pues nuestros compañeros os echan una mano, ¿vale? Sí. Nada, y si no tenéis el email de Cristina, creo, lo podéis mandar por allí y os podemos contestar cualquiera, que eso siempre está ahí, abierto. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós. Chao. Bien, pues como decía, voy a presentar a mis compañeros. En este caso, esta segunda mesa redonda la complementan tres. Ignacio Sánchez Román, licenciado en Derecho, intérprete jurado de inglés y francés, lleva 32 años en la traducción institucional, primero como traductor en el Ministerio de Defensa de España, luego como traductor y autorrevisor en las Naciones Unidas y finalmente como jurista lingüista en la División de Legislación de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo. Vamos, Banco Central Europeo para resumir. Continuamos con Pedro. Pedro es traductor e intérprete jurado de inglés, reconocido por el MAEC, evidentemente. Ya ha desarrollado su carrera profesional en el sector público para organizaciones internacionales en el extranjero, como por ejemplo Secretaría de la ONU, UNICEF, Corte Penal Internacional, etc. Y para la Administración Pública en España, por ejemplo, Oficina de Extranjería. Así como también para clientes y empresas del sector privado. Miembro de ASETRAD y actualmente ejerce como traductor jurado de inglés y como traductor y revisor en la Asociación Española de Normalización, UNE. ¿He dicho todo correcto de Pedro e Ignacio? ¿Sí? Vale. Y por último, pues Yolanda. Yolanda es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Málaga, imparte Derecho Procesal Penal en inglés desde hace 3 años y ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Cambridge y Bristol. Asimismo, ha dirigido un libro sobre el proceso penal español en inglés. Pues estos tres compañeros van a abarcar la segunda mesa redonda, la cual hemos titulado Comunicación eficaz, perder el miedo a la traducción jurídica, equivalencia o ausencia. ¿Cómo definiríamos la comunicación eficaz? ¿Consideráis que está en retroceso? Pues os dejo. No sé quién empieza. Tenemos media hora, hasta 40 más o menos. No seáis tímidos. Yo dejaría que empezasen Ignacio y Pedro porque son los expertos en la materia realmente. Yo soy aquí una advenediza que interrumpe vuestro marco de traducción. O sea que yo deseando escuchar a Ignacio y a Pedro. Pedro, ¿qué opinas de la comunicación eficaz? Me encanta que me cedas el testigo, aunque por veteranía te correspondería a ti. Bueno, pues nada. Dices, no, como quieras. No, preferiría que abrieses tú. Yo luego entro al trabajo. Bueno, pues yo, entonces, mira, abro con... Bueno, bienvenidos a todos los participantes. Abro con una definición lo más sucinta y clara posible de qué es comunicación eficaz. Una comunicación eficaz es una comunicación en la que ni sobra ni falta información. Esta se expone claramente y de manera ordenada, bien estructurada, lo cual es un factor de claridad también. La claridad no solo es
lo claras que sean las palabras individualmente consideradas, sino la estructura del conjunto. Entonces, quien es capaz de comunicarse así, se comunica eficazmente. Esa es una definición breve y útil de... ¿Qué ha pasado? Ignacio se ha ido, ¿no? Dios mío, se ha ido Ignacio. Se ha dejado de escuchar a Ignacio. ¿Perdón? Ignacio, te has ido como 5 segunditos. Si quieres retomar un poco, porque no sabemos por qué, pero se ha ido. Pues después de definir la comunicación eficaz, quería dar mi opinión sobre si está en retroceso o no, y creo que sí está en retroceso, y lo podemos constatar en cualquier comunicación de un abogado que nos llega de un médico, que nos pone el presidente de la comunidad de vecinos, que nos ponen en un club de tenis o de la... cualquier aviso al público está, pues, desgraciadamente, con errores que se apartan totalmente de los elementos que he descrito de comunicación eficaz. Esto es lo básico que quería decir sobre esos 2 puntos. Sí, yo comparto tu punto de vista, Ignacio. Me estaba acordando cuando lo estabas exponiendo que hoy en día la gente se queja muy a menudo, no ya del lenguaje jurídico, que ya es complicado incluso hasta para los propios entendidos en la materia, sino incluso otro tipo de lenguaje técnico, como puede ser el lenguaje de la administración en general, no de justicia en particular, sino el lenguaje administrativo es bastante arcano. Salen periódicamente encuestas o entrevistas en televisión o reporteros por la calle intentándole preguntar a la gente si comprende tal o cual cosa o sabe cómo pedir o solicitar tal o cual, no sé, subvención, información a la administración pública y no tienen ni idea, en parte porque es que es un lenguaje muy retorcido. Y otros ejemplos son, por ejemplo, la factura de la luz, que también es español, viene escrita en español y nadie se entera de lo que pone ahí y es muy difícil desentrañar los mecanismos por los cuales acaban cobrando tal o cual cantidad todos los meses. Y precisamente adolece de eso, de no ser no reunir los elementos de una comunicación eficaz por distintos motivos. No sé si se me oye o no se me oye. Sí, se te oye, pero se oye con mucho ruido, no sé, como si estuvieras en el metro. Ahora hay esta persona no sé quién es, pero a ver, ¿quién lo tiene abierto? Sí, debe de ser alguien porque yo he quitado el micrófono, pero se sigue oyendo el ruido de fondo. Lo voy a retirar. Vale, pero hay un ruido de fondo. No sé quién es. Sigo oyendo, pero... Os aseguro que aquí donde estoy no hay el menor ruido ambiente. No, Yo tampoco. Bueno, Yolanda, pues... Sí, yo quería añadir, obviamente que estoy de acuerdo con Ignacio y con Pedro, el problema en la parcela jurídica es que hay muchas reivindicaciones de los ciudadanos que no comprenden las instituciones, no comprenden la vía de comunicación entre instituciones jurídicas y los destinatarios de las normas jurídicas, por ejemplo. Entonces, hay una especie de lucha interna entre los que reivindican que el lenguaje jurídico deba ser siendo jurídico, igual que el médico tiene sus propios vocabulario específico, y hay otra parcela o otros defensores de que el lenguaje jurídico se adapte a la calle, ¿no? Y de esa manera se dejen de utilizar pues términos en latín, se dejen de utilizar nombres complicados para determinadas instituciones jurídicas y se simplifique el lenguaje. Y yo creo que ahora mismo estamos entre esa dialéctica, ¿no? Los que defienden que
el lenguaje jurídico debe ser un lenguaje preciso, técnico, contextualizado en su marco de actuación, y los que defienden que ese lenguaje debe descender al nivel de la calle y de esa manera pues no utilizarse terminología jurídica, sino bueno, utilizar otros términos que el ciudadano pueda entender, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de población, de sectores determinados más vulnerables que puedan dificultar su acceso a instituciones jurídicas, y en concreto, por ejemplo, hablamos de la justicia, ¿no? Pues si la justicia o las instituciones de justicia, la administración de justicia, pues que puedan entender y comprender los términos en los cuales se le está hablando, con lo cual hay una simplificación que en cierta manera, pues bueno, iría un poco la línea que decía Pedro, de que no hay quien entienda la factura de la luz, me la tiene que explicar usted en términos accesibles, fáciles, y en lo jurídico pues también se está intentando descender a ese nivel, o por lo menos, bueno, hay ese sector que entiende que, hay dos sectores, el que entiende que deba seguir la tecnificación en materia jurídica y el que entiende que deba descenderse un poco el nivel técnico. Pues yo creo, Yolanda, que los esfuerzos de lenguaje claro aplicado al derecho son viables, son posibles, en cierta medida son deseables, pero solo son admisibles si traspasan la barrera del BOE. Si entran en el BOE y se consolidan como términos jurídicos, o que más sencillos, de acuerdo, porque siempre tiene que haber un equilibrio entre el lenguaje claro y la seguridad jurídica. Seguridad jurídica significa que tanto el interesado, el justiciable, como el abogado que lo representa, como el juez que va a dictar sentencia, manejan los mismos términos. Entonces, se puede redactar una ley en términos, no solamente en cuanto a la estructura, la organización del texto, muy claros, sino también con palabras novedosas, más próximas al conocimiento general, pero solamente cuando sea ley positiva y entonces se consolide como tal, porque entonces no habrá esa tensión ya, ni ese peligro de desajuste entre lenguaje claro o divulgación del derecho, podríamos decir, y lo que es el derecho positivo. Entonces, sí, ahí siempre claro, hay un límite que hay que ser muy cuidadoso. Claro, la idea es decir, bueno, pues en vez de utilizar ese término, pues no sé, por poner un ejemplo, rebus sic stantibus, pues utilizar otro tipo de terminología más adecuada o más accesible. Pero claro, siempre y que todo el mundo conozca esa terminología, que esté recogida, o sea, que se recoja, que se cambie, ¿no? Gradualmente se cambie. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que algo de tecnificación tiene que haber en el ámbito jurídico, porque hay veces que no tenemos palabras para, o sea, tenemos una palabra que está en el diccionario que es lo suficientemente técnica y que no necesitamos, porque para hacer el lenguaje más accesible a veces necesitamos dar una explicación y hay palabras que no tienen un sinónimo que pueda ser más accesible, sino que es un significado unívoco, ¿no? Con lo cual no podemos utilizar otra palabra. No hay sinónimo posible. Lo veo como tú, Yolanda. El lenguaje jurídico es un lenguaje técnico y tiene que usarse con propiedad. Usarse con propiedad significa que hay una definición que incluso está ya elevada al rango de ley, o sea, no es una definición doctrinal en un libro o incluso en el diccionario de la Real Academia, sino que la ley sobre no sé qué asunto, por ejemplo, el seguro de vehículos de motor, dice que el tomador del seguro es tal persona y la define. Pues ya está, pues se dice tomador de seguro, no se dice de otra manera. Y no eso, se puede decir de otra manera. Hay instrumentos, además, creo, actualmente, que no los había hace 30 años, extraordinarios de divulgación del derecho. Entonces, cuando se aprueba una nueva norma, incluso de temas muy complejos, uno va a la web de ciertas empresas importantes y hay un departamento que se encarga de poner lo principal de esa norma, porque entre otras cosas aspiran a captar clientes, esos bufetes, poner lo esencial de esa norma en lenguaje más claro. O sea, hay un esfuerzo de divulgación de los contenidos de normas complejas. Entonces, eso no se tenía, no se disponía de eso en la era previa a la Internet. Y en toda la legislación de la Unión Europea, todas las normas de la Unión Europea tienen en su preámbulo, tienen un
un apartado de conceptos. Pues quiénes, pues no sé, por poner un ejemplo, consumidor y usuario, qué significa acción tal, y tienen la definición, con lo cual el que va a leer la norma sabe que va a encontrar esos conceptos dentro de la norma y tiene su explicación de ese concepto. Con lo cual facilita esa tarea de divulgación. Y eso las normas españolas no lo tienen, pero a lo mejor sería interesante que lo tuvieran. Ciertamente, cuando los destinatarios de las normas son obviamente los ciudadanos, ¿no? Hay en determinadas ocasiones que los ciudadanos no son los destinatarios finales de la norma, sino, por ejemplo, a lo mejor pueden ser los abogados en su propio estatuto profesional o gente que ya tiene conocimientos técnicos en derecho, obviamente. Pedro, ¿quieres comentar alguna cosilla o os hago la segunda pregunta? Pues he estado escuchando muy atentamente y la verdad es que yo creo que los dos, tanto Yolanda como Ignacio, han estado muy certeros. Estaba intentando encontrar cuál podría ser, porque es verdad que cuando estábamos hablando de las leyes en general, y no es que sea un experto, ni muchísimo menos, pero en general las leyes españolas, salvo cuando se trata de abordar campos muy específicos, a mi modo de ver, no me parecen demasiado arcanas. Es decir, hay ocasiones en las que son larguísimas, tienen unas exposiciones de motivos que, en fin, yo creo que se podrían reducir mucho. Y luego cuando ya entran a abordar en el articulado y entran en materia, pues es lo que ha dicho Yolanda. Cuando no están dirigidas al público en general o al ciudadano medio, pueden permitirse ser más técnicas, puesto que al fin y al cabo van dirigidas a cualquier cosa en particular. La sugerencia de Yolanda de incluir un glosario de términos previo al desarrollo de la ley estaría muy bien. Yo sé que en algunos reglamentos eso sí se hace, no en todos, la verdad. Pero bueno, cuando ya la ley en cuestión pasa ya, bueno, digamos que se legisla mediante la ley correspondiente y luego ya se concreta en un reglamento, hay ocasiones en las que sí se hace esas aclaraciones terminológicas, pero no es en todos los reglamentos. Así que yo creo que la idea de Yolanda de que se generalizase estaría muy bien. Por ejemplo, en las normas, que se han hablado de normas, las normas dentro de los campos técnicos, o sea, por ejemplo, quizás la gente esté más habituada a hablar o a oír hablar de la norma ISO 9000 de control de calidad, pero de la misma manera que existe dicha norma ISO, hay múltiples normas para tantísimos campos del saber, generalmente suelen ser de la industria, y en todas esas normas siempre hay al comienzo o en la parte inicial un primer apartado de normas de consulta o de documentación de consulta, y luego hay otro apartado de terminología para que la gente, cuando lea el documento, que además al ser técnicos son muy específicos, sepa muy bien de qué se está hablando. Pero dejando estas consideraciones al margen, yo sí creo que el problema de pérdida de comunicación eficaz no es tanto, quizás, a lo mejor me confundo, pero no es tanto en lo que concierne a la legislación o a las leyes, aunque sí es verdad que hay algunas que son las que son presupuestarias o de índole económica, a veces también son, en fin, como se dice vulgarmente, infumables. Yo sí veo en materia jurídica más complicación a la hora de tratar textos judiciales, porque es verdad que ya hay cada vez más conciencia de que es necesaria una comunicación eficaz con el justiciable, como apuntaba Ignacio, pero todavía quedan pues juristas y jueces de otras generaciones que se han educado con otro tipo de criterios y que lógicamente para ellos es mucho más complicado tener que adaptarse o no les parece pertinente. Yo sé que, por ejemplo, la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia emitió un informe hace un par de años donde precisamente alentaba a una redacción mucho más clara, concisa y comunicativa del lenguaje jurídico en los distintos documentos donde se utiliza, ¿no? O sea, que ya existe una conciencia como tal a escala institucional. Pero es verdad que yo creo que es ahí donde quizás hay más tropiezos y, bueno,
creo que eso precisamente plantea un reto importante para los traductores jurídicos porque al fin y al cabo es el material que utilizan en el día a día para trabajar. Por eso ahí es donde yo creo que hay un mayor escollo. Perdonad que intervenga. Antes de que contesten Ignacio y Yolanda, ¿hay alguien que sea abogado, que esté aquí entre nosotros, que quiera, dar su opinión o intervenir para que no solo sea que hablen los expertos? Creo que tenemos a una abogada que estaba estudiando traducción, ¿no? Entre el público. Y Miriam es abogada, que lo sé también. O está estudiando Derecho, no lo sé. No os atrevéis o qué. No os dé miedo. Aprovechad la sabiduría de los compañeros, no les temáis. Que imponen, pero... ¿No? Pues nada, Ignacio seguro que te responde, Pedro. No quería responder a Pedro, tiene razón. A nivel institucional hay esfuerzos, a nivel no institucional también, y algunos son derecho positivo, aunque sean recomendaciones. O sea, hay unas directrices del Gobierno sobre redacción de textos legislativos donde se siguen principios muy lógicos que todo el mundo comprende. Entre otras cosas, como dice Yolanda, no utilizar extranjerismos o latinismos innecesarios, dedicar a cada asunto principal un artículo o un grupo de artículos, poner primero la norma general y luego las excepciones, son cosas bastante lógicas. Y eso se tiene bien en cuenta y tiene razón también Pedro cuando dice que la calidad de los textos legislativos españoles en general no es mala. Quería decir una última cosa sobre la comunicación eficaz, y es que parece que es muy pesimista decir está en retroceso, la gente lee poco, escribe peor. Ya, pero es que hay que darle la vuelta y verlo como una ventaja. Precisamente porque la comunicación eficaz no es muy frecuente, quien haga el esfuerzo de practicarla tiene una ventaja competitiva inmediata. Y hablo de la propia configuración o propia creación del currículum, la propia carta de presentación, cualquier traducción que se presente, cualquier mensaje por cualquier medio profesional o semiprofesional que se transmita o que se intercambie. Todo ello, toda la eficacia de tu comunicación es una tarjeta de presentación constante del profesional jurídico-lingüístico, digamos. Y luego, cuando llega el momento de hacer una prueba para acceder a un puesto, lo que más va a llamar la atención no es que te hayas, y ahora pasaremos al tema de las equivalencias y la exactitud. Lo más importante no es que te equivoques en tal o cual término, sino que tu texto fluya y que tu comunicación sea eficaz. Bueno, pues os lanzo la última pregunta para estos 10 minutos que quedan, 15 como mucho. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la traducción jurídica? Yo le tengo pánico, pero es que no soy traductora, entonces me da muchísimo miedo. Bueno, antes de que contestéis el resto, ha habido una persona que sí que ha contestado por el chat y ha dicho, Jessica dice, hola, sí soy abogada, pero la verdad es que no tengo mucho más que agregar. Soy de Argentina, podría aportar que los textos de los colegas dejan mucho que desear, son ambiguos y verborrágicos y muchas veces creo que están hechos para confundir al cliente a propósito, no siempre. Lamentablemente es así, echa la ley, echa la trampa. Pues sí, me temo que es así. A ver, es que hay varios matices. En primer lugar, es cierto que como todo lenguaje técnico, y no solo afecta únicamente al ámbito jurídico, también en el ámbito científico, se utilizan palabras muy técnicas y hay gente que las utiliza como signo de distinción o de pertenencia a un colectivo para marcar un poco la diferencia respecto a otros colectivos y con fines quizás, bueno, pues reivindicativos o para defender sus intereses y demás. En otras ocasiones, lamentablemente, es cierto que utilizar ese lenguaje puede servir para impresionar a posibles clientes o para, digamos, alardear de dichos conocimientos, no necesariamente porque se conozcan a la perfección. Pero bueno, yo la verdad es que a lo mejor soy muy ingenuo o muy utópico, pero quiero pensar que en general la mayoría de los profesionales del derecho no suelen incurrir en este tipo de prácticas, aunque siempre hay
pero en general quiero creer que cuando se cometen errores como los que ha indicado Jessica sobre la verborragia o el lenguaje ambiguo, quizás no tanto es por despistar al cliente, sino porque al fin y al cabo también hay que hacerse valer o hay que intentar demostrar dentro de la propia comunidad que se domina el lenguaje para también pues, abrirse un poco de hueco y también ser merecedor de la pertenencia a dicho grupo, ¿no? Eso, bueno, luego ya es cuestionable o no, porque al fin y al cabo yo opino, al igual que Ignacio, que se pueden demostrar los conocimientos de la misma manera y siendo mucho más claro. Y además, y me parece también una idea, un apunte muy interesante el que ha dicho Ignacio sobre la ventaja competitiva, porque hoy en día, al fin y al cabo, si lo que predomina es, digamos, una ligera mediocridad, no sé si tan ligera, si eres alguien que eres capaz de ofrecer los mismos servicios pero de manera mucho más eficaz, directa, más eficiente, yo creo que ahí sí tienes una ventaja muy diferenciadora. Entonces, creo que es algo importante que debe tenerse en cuenta y tratar de, en la medida de lo posible, lo que ha dicho antes Yolanda, ¿no? Bueno, creo que lo hemos comentado los tres, en alcanzar ese difícil equilibrio entre conservar los tecnicismos que protegen la seguridad jurídica, pero al mismo tiempo que esto no se convierta en un lenguaje jeroglífico oral, básicamente. Quizá estoy totalmente de acuerdo con Pedro, porque es que además eso se ve en las últimas leyes. Yo pienso que la comunicación eficaz no tiene por qué ser equivalente a una comunicación como muy adornada, muy literaria, que a veces, o con conceptos vacíos, que son palabras huecas una detrás de otra, que suenan muy bien, tienen un soniquete muy, muy bueno, y lo dice Ignacio en el chat, ¿no? La ambigüedad esa que dicen muchas palabras, y lo vemos en muchas leyes. En las últimas leyes promulgadas por el gobierno, las lees y dices, si no dice nada, absolutamente no está comunicando eficazmente, porque hay una serie de florituras que impiden esa comunicación eficaz. Yo creo que el miedo ese a traducir yo creo que yendo al grano, o sea, realmente yendo al grano de lo que necesitas decir o de lo que estás intentando traducir que alguien quiere decir, eso es suficiente, porque no hace falta adornarlo de palabras vacuas y lo que decía, ¿no? Jessica, de la verborrea, ¿no? Sin sentido, ¿no? Y desgraciadamente el legislador últimamente, desde mi punto de vista, ¿no? Leyes como la ley trans y la ley, al final es una sucesión de palabras y que al final olvida cuál es el objetivo principal de la ley, que es regular esto y esto de una manera clara y eficiente, ¿no? No sé si... Pues estoy muy de acuerdo, Pedro, Yolanda, y también gracias a Jessica por su intervención. En cuanto a la pregunta central de por qué da miedo la traducción jurídica, pero vamos a ver, a mí me da miedo la otra. Da miedo la traducción jurídica a quien no se ha tomado o ha tenido la posibilidad de tomarse un tiempo para especializarse. Porque a mí no me pueden decir, desde el punto de vista jurídico, que la traducción del sector automóvil es más fácil que la traducción jurídica. Si a lo que vamos es que una traducción es difícil porque pensamos que no hay equivalencias entre los términos de dos sistemas jurídicos distintos, a veces tampoco hay equivalencia de terminología técnica, por ejemplo, en el manual que describe todas las piezas de una bicicleta eléctrica. Vamos a ver, la pieza existe en el país anglosajón que la vende y existe en el país hispanohablante que la compra, y hay que traducir un manual. Bueno, ¿dejará de existir una determinada pieza porque no tengo disponible la palabra en español para designarla? Pues entonces acudiré a un procedimiento muy fácil de aproximación informada, que es, ¿esa pieza para qué vale? Porque una descripción siempre la hay, y en derecho igual. ¿Este concepto jurídico no existe en mi sistema jurídico? Ya, pero si en el sistema de origen me lo describen, tengo una primera aproximación que es la propia descripción. Pues igual que en una pieza de una bicicleta eléctrica complicadísima que no tiene nombre en español. Bueno, pues me basta decir la pieza que conecta A con B, suponiendo que esa es la función principal de esa pieza. No necesito. Hay un miedo y una paralización excesiva, y ahora vuelvo al terreno estrictamente jurídico, en la traducción jurídica, sobre todo en el traductor
que se presenta por primera vez a textos jurídicos, una verdadera paralización por no encontrar el equivalente exacto. Y a veces no lo hay y hay que acudir a la aproximación informada. Y estos días, pensando en a qué término referirme para poner de ejemplo, que fuera nuevo, que no lo hubiera usado yo en los últimos tiempos, en los últimos años, he pensado en uno, pero cedo la palabra a mis compañeros por si tienen, para escuchar su opinión sobre el problema de las equivalencias o no equivalencias, y luego pongo el ejemplo en el que he pensado estos días antes. Bueno, yo he dicho antes que tenía pánico a la traducción precisamente un poco porque no soy traductora, o sea, me veo coja en ese sentido, pero yo creo que con las 4 patas de la mesa, que es la traducción, las herramientas de traducción que proporciona el que se dedica profesionalmente, el que ha estudiado un grado en traducción o ha estudiado estudios ingleses o franceses o la carrera que sea, más la especialización suficiente y necesaria, que creo que es imprescindible, creo que con eso debería perderse el miedo. Y en ese sentido Ignacio tiene razón, no más que en otro, porque en la especialización está la clave. Uno se especializa en los términos médicos, sanitarios y en lo jurídico, ni más ni menos. Simplemente hay que tener esa formación previa de los diferentes sistemas legales, de las diferentes formas de articularse jurídicamente, pues los estados de derecho, ¿no? Y una vez que tengas esa formación más tus herramientas de traducción y tu formación en traducción, yo creo que lo tienes todo. Por eso yo tengo pánico, porque ya a mí me faltan las herramientas de traducción, me falta esa pata, ¿no? Pero con todas las patas, yo creo que hay que, obviamente, lanzarse y perderle el miedo. Que no te creo, Yolanda. ¿Cómo una profesora de Derecho Procesal no va a ser capaz de traducir y muy bien Derecho Procesal? Porque me falta vuestras herramientas, me faltan vuestras técnicas. Y yo creo que no hace falta estudiar Derecho y traducción para ser una crack en traducción jurídica, ¿no? Pero una especialización sí creo que hace falta, un poco de conocimientos en las diferentes materias, ¿no? Porque yo también tengo algunos términos de estos que no tienen ninguna equivalencia y que por más que tú buscas, y yo no tengo esos instrumentos de traducción, trados y todo eso, sino yo me voy al DeepSL y ahí te entra hasta risa, ¿no? De decir, madre mía, ¿cómo han traducido esto? No. Quiero decirte que para la aproximación informada basta la aproximación jurídica, o sea, la descripción jurídica. Claro. Yo no sé, fíjate que curiosamente el término en el que he pensado estos días es de Derecho Procesal, así que luego ¿sí? lo suelto. Pues estoy encantada. Pues voy a ver si... Qué bien. Pues luego lo ponemos en común. Pedro, te dejamos. Yo la verdad es que no me voy a extender mucho porque es que comparto la idea de que cuando tienes un miedo porque no sabes cómo abordar algo, lo que tienes que hacer es informarte y documentarte, y ya sea o bien a través de la especialización o de una labor intensa de documentación. Es que no hay más, yo creo que es que no hay más remedio que hacerlo así. Por eso creo que poco más puedo añadir. Aparte de que respecto a lo de la aproximación, que es un recurso muy útil que menciona Ignacio, eso para mí enlaza mucho con el problema que plantean los diccionarios